Cuando se habla de Jerzy Grotowski, necesariamente tenemos que ubicarnos a manera de introducción en un teatro como un laboratorio, en una comunidad teatral, en términos de una estructura llamada teatro laboratorio, un concepto que se inaugura prácticamente con Jerzy Grotowski, su laboratorio teatral. En relación a esto, hay que decir que el individualismo del actor desaparece de la vida teatral contemporánea. La noción de compañía que había sido empañada o velada por un sentido comercial recobra su valor de asociación de compañeros, de un colectivo de trabajo. El grupo teatral es a la vez un grupo de hombres y mujeres que tienen una misma ideología y que se unen en una investigación común. Podríamos decir que Grotowski, junto con otros, instala ese proceso a nivel de laboratorio llamado comunidad teatral o laboratorio teatral, que puede ser efímero o duradero, pero siempre procede a un replanteamiento tanto de las formas de expresión como de contenido de la representación y de su obvio impacto en el público. Entonces, al mismo tiempo que Jerzy Grotowski y Eugenio Barba fundan en un lugar fijo un laboratorio de investigación para la formación del actor, también en un país como en Estados Unidos, el Living Theater, como el teatro de la sala de la casa, del living de la casa, porque así se refiere ese nombre, que se asimila a ese significado, el Living Theater constituye una comunidad itineraria que aspira a expresarse teatralmente y a influir en el público. También el Open Theater, el teatro abierto, es un taller aleatorio abierto a quienes deseen trabajar temporalmente en grupo. Igualmente Peter Brook también intenta organizar alrededor suyo a integrantes que quieren relacionarse de otra manera con el texto, con el espacio escénico y con los espectadores. A pesar de las divergencias fundamentales que existían entre estos grupos, todos ellos parten de dos exigencias idénticas: encontrar un nuevo modo de expresión para el actor con los criterios de formación correspondientes y hacer de la ética una referencia prioritaria, no solamente accesoria. Ahora, entrando ya en materia específica con Jerzy Grotowski, en Polonia, en ese momento, era necesario haber obtenido la consagración de un diploma para poder ejercer la profesión teatral. Avance y logro importantísimo en esa época en Polonia y en la Europa del Este y en general en toda Europa. Jerzy Grotowski estudió el arte del actor y el arte de la puesta en escena en la Escuela de Teatro de Cracovia, en donde también fue profesor. Pero la concepción tradicional del teatro que le habían inculcado no le satisfacía, no lo completaba como hombre de teatro. Había profundizado en todos los conocimientos de que se disponía en esa época sobre las técnicas del pasado, del Sartre, Dulin, Stanislavski, Meyerhold, Vakhtangov, Artaud, Brecht, el teatro japonés, chino e hindú. Él sentía la necesidad de recurrir a la ciencia moderna para ampliar la experimentación teatral, para no seguir contentándose con una, digámoslo, cartilla donde se cultivaban disciplinas muertas, dicho pues por él mismo, puesto que el cine y la televisión ocupaban el lugar que ocupan desde ese tiempo y que seguirán ocupando, él quería, pensaba que el teatro tenía, tenía que diferenciarse de ambas, del cine y de la televisión. O sea, aumentar el contacto físico con el público o, digámoslo, instalarlo y validarlo como algo primordial.
volver a un arte escénico desnudo, ser de nuevo un teatro pobre. Grotowski creó en primer lugar en Opol, una ciudad de Polonia, donde empezó trabajando, y posteriormente en Wrocław, un laboratorio de investigación donde trabajaba en colaboración con psicólogos, especialistas en fonología y antropólogos. Los espectáculos que él monta son sobre todo marcos en los que pone en práctica las experiencias realizadas en su laboratorio, remontándose al mismo tiempo a las fuentes del teatro y a las fuentes del hombre. Por eso tenía un acercamiento a la antropología, replanteando de manera fundamental y con una disciplina rigurosa las relaciones actor-espectador, texto, director de escena y actor, también la finalidad del teatro, la ética y la técnica del actor. Esos eran los campos disciplinares que él manejaba en su teatro laboratorio. Las relaciones actor-espectador, las relaciones texto-director de escena-actor, la finalidad del teatro, la ética y la técnica del actor. Él no presenta de manera inmediata sus obras contemporáneas. Basa su esfuerzo y su estudio en un training intenso, en un entrenamiento intenso y en una aplicación de este entrenamiento a las piezas clásicas. O sea, él aplica su concepción del entrenamiento psicofísico, psicológico y físico a piezas clásicas del teatro. Ahora, cuando hablamos de Grotowski, tenemos que ubicarnos en una línea del tiempo que está entre los años 50 y los años 90 del siglo XX, del siglo pasado. Permea toda esa mitad del siglo pasado completamente en el mundo teatral. Bueno, miremos ahora la relación texto-espectáculo para Grotowski. Hay que contextualizarnos en que las piezas o las obras que más se representaban en Polonia en esa época, sobre todo en los años 50, 60, hasta 70, inicios de los 70 también, eran las de los grandes románticos del siglo XIX, considerados hoy como los clásicos nacionales europeos. A Grotowski le agradaba montar esas obras, así como los grandes clásicos de otros países. Él ha puesto en escena, por ejemplo, obras como Kordian de Slovatsky, Acrópolis de Wyspiański, Caín de Byron, Hamlet de Shakespeare, Fausto de Marlowe, Sakuntala de Kalidasa, de teatro hindú, El Príncipe Constante, como una especie de híbrido entre Calderón de la Barca y Slovatsky, proclama más alto aún que Artaud y que Brecht el rechazo de la óptica literaria en beneficio de la óptica teatral. O sea, ¿qué quiere decir esto? Él rechaza toda el marco literario del teatro y asume el marco teatral, o sea, de la literatura teatral. O sea, su énfasis es la teatralidad más que la literalidad que pueda existir en los textos teatrales. También hace una revisión de los clásicos a la luz de su mundo en su momento. O sea, estamos hablando de nuevo de mitad del siglo XX, donde hay grandes cambios culturales. Pues, por ejemplo, nada más y nada menos que el mayo del 68 en Francia, que fue un corte fundamental. Dice Grotowski, lo que más me interesa es lo que da vida a las palabras inanimadas del texto. Para Grotowski, el teatro es un acto engendrado por unas reacciones humanas
o por decir, la actuación es un acto engendrado por unas reacciones humanas y unos impulsos, por unos contactos entre la gente. Es un acto al mismo tiempo biológico y espiritual. Para él, para Grotowski, un clásico procedente de la cultura europea representa un cúmulo de experiencias humanas y de mitos que siguen teniendo actualidad. Grotowski rechaza el respeto demasiado servil, demasiado humilde, el servilismo a las intenciones de un autor, del mismo modo que rechaza la infidelidad de un director de escena que destruya la obra en su propio beneficio. Él considera una pieza no como una obra o una pieza de museo, sino como un escalpelo, como un instrumento, como una herramienta que va a permitir a directores y actores encontrar lo que permanece oculto en nosotros e ir al encuentro de nuestros semejantes y así trascender nuestra soledad. Grotowski coincide con Meyerhold en la medida de que para él ofrecer un espectáculo no es realizar una representación escénica, sino aportar una respuesta a la pieza, a la obra, reaccionar ante el desafío que constituye esa obra, ofrecer un desafío al espectador. Entonces, la obra teatral para Grotowski nace de estos enfrentamientos. O sea, la puesta en escena nace de estos enfrentamientos. Es lo que él llama la lucha con el ángel, que para él el ángel es el texto. El director de escena utiliza el texto como un pintor explota los motivos que circundan al sujeto o al objeto que él está tratando de pintar, ¿cierto? Es importante como esta tesis que se plantea con personas como Grotowski, Artaud y otros. El teatro comienza allí donde la palabra ya no basta. Ese punto de partida, esta tesis que se instala, es muy importante. El teatro comienza allí donde la palabra ya no basta. Grotowski no añade nada ni modifica en lo más mínimo las palabras. Su trabajo consiste en rehacer el reparto de las réplicas de los parlamentos y la sucesión de las escenas, un poco a la manera de Meyerhold, para lo cual se ubica en el corazón de la obra, del texto, y se replantea su estructura. Él quiere ir más allá de la anécdota. Para, para lograrlo, establece unos bocetos sobre el tema del papel, sobre el tema de los roles. Elimina, obliga al actor a concentrarse en sus recursos personales. Hace estallar, por decirlo así, el tema inicial. Entonces, en lugar de llevar a cabo un crescendo progresivo de la acción, él lo que hace es instalar unas líneas discontinuas, quebradas, fragmentadas, si se quiere con una terminología actual, fractalizadas. Por eso Grotowski, y desde eso Grotowski pertenece a una generación dialéctica, escéptica, crítica, que es la generación de la posguerra, que se niega a entrar en el molde de un raciocinio o a dejarse llevar por un sentimiento. Su labor no comienza con una comunión de pensamiento con el autor, ni con sus exégetas, con sus críticos, con sus reseñadores. Grotowski dice, paradójicamente, algo como esto. Él dice que primero hay que crear la obra, luego se sabrá lo que dicha obra significa.
Él dice que primero hay que hacerlo para reconocerlo después. Y después ya sabremos, no antes. Él toma el núcleo de la obra y se enrosca en él. Es como una imagen, como una metáfora. Lo cubre con su reflexión y su sensibilidad. Entonces él procede o hace ese desarrollo mediante torbellinos centrífugos cada vez más amplios. Entonces, como buen dialéctico que es, investiga ese campo del yo profundo. Por eso trabaja con psicólogos. Sus maestros espirituales son Carl Jung y Durkheim. Su propósito es explorar los puntos oscuros de la condición humana, explorar las sombras del inconsciente, esa oscuridad que todos tenemos como seres humanos. En cuanto a un componente ritualístico, como a la búsqueda del rito, en este sentido, Grotowski no emplea la palabra inconsciente, sino el término de ser oculto, del mismo modo que hay un pensamiento oculto, es decir, lo que sabemos y no queremos saber, y algo así por el estilo. Él cree en la importancia de la herencia cultural, en la infancia de la cultura de un pueblo. Carl Jung y Durkheim han mostrado la persistencia de las situaciones humanas fundamentales profundamente enraizadas en la psiquis, en los ritos primitivos. En ellos había una atmósfera de excitación psíquica. La palabra asumía un valor mágico. El cuerpo se esforzaba en superar sus límites naturales. Toda la tribu profanaba los tabúes que unas leyes estrictas mantenían en la vida cotidiana. Los chamanes dirigían estas ceremonias, pero no eran unos actores a quienes observaba el resto de la tribu. Todos eran más o menos actores que obedecían las reglas con las que los chamanes dirigían los paroxismos: alegría y angustia, placer y ayuno, exceso y severidad. Los poseídos que quebrantaban los tabúes y los machos emisarios que pagaban por haberlos quebrantado, todos concurrían para provocar la liberación final y la adopción de nuevas reglas, de nuevas prohibiciones. Este proceso está grabado en nuestra sensibilidad, aunque lo olvidemos, aunque lo reprimamos o aunque lo alteremos. Entonces, es preciso que encontremos hoy o en ese momento era preciso encontrar formas nuevas, estimulantes, no religiosas, que estaban enraizadas y están enraizadas en el hombre moderno, como estaba la participación mística entre los primitivos. El actor no interpreta por y para su placer, ni tampoco el director de escena. La representación está dirigida hacia y casi se diría que contra el espectador. Es necesario alcanzar la psiquis del espectador y que éste descargue su subconsciente de las emociones acumuladas a lo largo del espectáculo. Bertolt Brecht distanciaba al espectador, lo desviaba de la emoción en provecho de la reflexión crítica. Grotowski le da una serie de shocks, de golpes, de estrujones, y desencadena la imaginación colectiva gracias a alusiones que él hace, a asociaciones. Crea un actor denominado arquetípico. Este concepto es importantísimo para la actuación y para las teorías del actor. Un actor arquetípico, un chamán que subyuga, fascina al público,
viola los estereotipos tranquilizadores de su visión del mundo, le muestra su propia crueldad, realiza frente a él lo imposible, es decir, le ofrece una creación artística tal que el espectador nunca podría ni sabría cómo realizarlo, cómo ejecutarla. Entonces, de esta forma, Grotowski desea liberar las fuentes creadoras del hombre, reconstruir la totalidad de la personalidad carnal y psíquica. Eh, la idea era forjar un hombre realizado, liberado de sus complejos, un actor santo, en el sentido no religioso del término, que no esté absolutamente dotado de todas las cualidades, pero que se conoce a sí mismo, que se pone a prueba, que se ofrece y controla sus tendencias gracias a un dominio nacido de su trabajo. No hay delirio incontrolado, sino estructuración, puesta en forma. Es una puesta en forma. Es obvio que este trabajo no se realiza sin resistencia, pues el actor encuentra en sí mismo bloqueos que deben romperse. Pero esto es lo que será el objeto del training, del entrenamiento del actor según Grotowski. En cuanto a otro aspecto muy importante que es como en el campo de lo social, en el compromiso con una comunidad, ¿cierto? Hablar de un compromiso con una comunidad, porque fuera del teatro el actor vive su vida. Entonces, dentro de ese laboratorio que conceptualizaba Grotowski, se aceptaba un modo de existencia. Aparentemente es muy respetado por Grotowski, que nunca se le llamaba de otro modo sino señor. Prácticamente es un actor sometido, es un actor violado en cada fase de su búsqueda por ese gurú que lo dirigía. Le escruta, lo provoca, le hace que nazca en él algo, en una relación, diríamos, sadomasoquista, o sea, como parir en una relación sadomasoquista, ayudándole a descender a lo más profundo de sí mismo y a encontrar en ese descender los signos que le permitirán comunicarse con sus semejantes. Actor, director de escena, actor, compañero, actor, espectador. Todos los ejercicios dependían de estos elementos unidos. Entonces, el silencio que se imponía durante el trabajo en su laboratorio sorprendió enormemente a cantidad de observadores de sus talleres, de sus encuentros, especialmente a los norteamericanos. En su laboratorio, el trabajo se llevaba a cabo con una atmósfera de gravedad. Todos asisten a los esfuerzos que hacen todos. El equipo no pretendía preparar espectáculos brillantes, vistosos, sino, según palabras de Grotowski, se perseguía una búsqueda religiosa de los valores. No se le inculcaba un saber hacer, como en términos de competencia, un saber hacer algo, ¿no? No, cada uno, cada actor debía encontrar un saber ser, su propio saber ser. Los más veteranos se convertían en monitores e iniciaban a los recién llegados en estas concepciones. En el libro, digámoslo, de culto de Grotowski, que se llama Hacia un teatro pobre, se encuentran los preceptos básicos que se le transmitían, que se transmitían
y que Grotowski repetía continuamente, que él planteaba, que él discutía y que tienen que ver con esto. Si el actor tiene intención de comprometerse a fondo en la búsqueda de sí mismo a través de su actitud grotowskiana, si quiere convertirse en actor creador, a ayudar a romper las corazas y provocar la catarsis del espectador, si el actor quiere consumar el acto total o acto de amor, de ofrenda de sí mismo desde la escena, lo que debe hacer es plegarse, entregarse, someterse a las reglas estrictas, reservarse para el trabajo y no malgastarse afuera, no malgastar cualquiera de los elementos de la búsqueda o del espectáculo que se estaba montando. Mantenerse físicamente preparado para los esfuerzos que se requieran, no andar ausente de sueño, dormir, comprender que no se le inculca un método sistemático, sino que se le pide correr riesgos, lanzarse a un itinerario espiritual del que saldrá transformado, aceptar su fracaso sin tal vez haberlo logrado. Sus talleres no preparaban para la gloria o para un concurso o una competencia para graduarse. Imponía la observación, la constante actitud de un ascetismo. También regía los espectáculos del mismo modo, los dirigía del mismo modo. Concentrarse 30 minutos antes de salir a escena, renunciar a los aplausos cuando se retiraban. No es la primera vez que una disciplina ascética se imponía en el trabajo en Polonia. También estaba, en efecto, en ese periodo, que era entre guerras, el actor y director de escena Julius Osterwa ya había reunido un grupo experimental. Ese grupo era muy reducido, en el que se observaba una regla o unas reglas casi como de convento de clausura, como de convento cerrado, como monástico, como de monasterio. Bueno, ahora voy a abordar un aspecto, digámoslo, nuclear en la propuesta del teatro laboratorio de Grotowski y de su proceso de formación de actores para su laboratorio. Y es lo mencionado arriba sobre el training, sobre el entrenamiento. Al respecto, no existe o no existía ninguna norma establecida que impusiera una serie de ejercicios clasificados, sistematizados. Para él, cada actor debe encontrar por sí mismo los ejercicios que le sean más adecuados a partir de los principios que él tenía básicos, principios corporales y principios vocales. Sí. En cuanto a los principios corporales, es decir, para Grotowski, el principio corporal, para él, nada se hace en frío. Con eso inicia ese principio. Incluso los pocos ejercicios de relajación preliminares deben ser ejecutados pensando, por ejemplo, que se tiene un cuerpo maleable o rígido, o alguna otra idea que justifique los movimientos. El entrenamiento corporal debe estar exento de todo contenido puramente gimnástico, acrobático o coreográfico. No, y esa es una clave de los principios corporales. Cero gimnasia, cero coreografía, cero acrobacia. Los movimientos son ejecutados en relación con otros, en relación con algún objeto,
o como reacción con el mundo exterior. Deben estar motivados en lugar de ser hechos en vacío. Siempre hay una motivación, algo que los desencadena. Esta es la diferencia fundamental con los otros entrenamientos, que dan un relajamiento general al actor mediante la suma de, por ejemplo, en esa época que se trabajaba la gimnasia sueca o que se trabajaba mucho con los actores la esgrima. La columna vertebral puede encontrar su equilibrio. En esto Jean-Louis Barrault le concede mucha importancia a esto, pero recurre a una técnica occidental. Entonces, Grotowski dice que la columna vertebral puede encontrar su equilibrio gracias a determinadas posiciones de yoga que ayudan al cuerpo a encontrar su lugar en el espacio. Del Sartre, con sus cuadros convertidos en estereotipos y su concepción de las reacciones introvertidas y reacciones extrovertidas, sirve de punto de partida para una nueva reflexión que él hace. Y aquí Grotowski cita a Del Sartre, que dice, no, cita a Del Sartre mucho en eso. También utiliza la biomecánica de Meyer-Hall, el Kathakali del teatro hindú o el yoga. Ofrecen direcciones de búsqueda para relajar el cuerpo y favorecer el progreso psíquico. Después de Jacques Dalcroze y Antonin Artaud, Grotowski pretende que el cuerpo del actor vuelva a ser la fuente de todas las posibilidades. He aquí otra tesis muy central de Grotowski. La fuente de todas las posibilidades es el cuerpo del actor. Lucha contra las atrofias y los bloqueos que provienen de siglos y siglos de divorcio entre lo físico y lo mental. Y los ejercicios creados a medida que surgen las dificultades en sus alumnos tendían a un objetivo, y era el de eliminar esos bloqueos. También se hablaba de algo que constituía su propuesta en relación al componente corporal, y es la que se llama la técnica negativa, que por medio de esta y a partir de esta, la creación del actor puede comenzar a elaborarse. A partir de la técnica negativa, la creación del actor puede comenzar a elaborarse. Y si las proezas corporales obtenidas sorprenden o son sorprendentes, eso no se debe únicamente a un virtuosismo muscular o a un asunto netamente muscular, sino a que se siente, a que hay que sentir sobre la base de un esfuerzo encarnizado, un esfuerzo fuerte, total, que se opera o se da en un trabajo interior muy intenso. Es algo más metafísico que técnico. La iluminación, llamémoslo así, esa iluminación que irradiaba uno de sus grandes actores, que era se llamaba Richard Cieslak, que en la actuación que hizo en El Príncipe Constante se tradujo visiblemente en posiciones corporales que parecen inalcanzables para el común de los mortales y que son la traducción a signos concertados, conscientes de una serie de impulsos de su ser interior, de su ser íntimo. El componente corporal se definía entonces de esta manera. El cuerpo debe tener reacciones concretas.
no dictadas por el raciocinio. El pie puede dialogar con la mano sin pasar por el control de la mente. Se creaba así un lenguaje orgánico que elaboraba morfemas o estructuras de movimientos corporales, formas de movimientos, y que tejían los elementos de lo que se convertirá en una partitura corporal. Todo el cuerpo sirve de base para la palabra. Eso en relación con los principios corporales. En cuanto a los principios verbales, a ver, se tiene que, bueno, parece ser que tras observar que los chinos tenían o tienen, de acuerdo a Grotowski, una vibración detrás de la cabeza, que los rusos la tienen en el vientre, que los alemanes en los dientes, un poco en la laringe, y que los africanos utilizan la laringe como un punto de resonancia, una investigación, digamos lo que se podría decir físico-antropológica. Grotowski había aumentado considerablemente el número de resonadores, que es la palabra convencional que se utiliza para designar la caja de resonancia subjetiva de los sonidos. Caja de resonancia subjetiva de los sonidos. El actor puede tener la impresión o la intención de emitir sonidos desde otros lugares que no sean esta parte de la boca, por ejemplo en el pecho, la nariz, la laringe, en el occipucio, en el maxilar o en el abdomen. Son los resonadores. Se aconsejaba entonces al actor que prestara atención a su eco, decía de manera esencial Grotowski. Él aconsejaba al actor que le pusiera mucha atención a su eco, que hablara al techo, a la pared, a un hueco, a un rincón, que era preciso atacar el espacio con la voz, pensando que uno lanza la voz desde un punto preciso del cuerpo y escucha el eco, el rebote, al oírse a sí mismo. La voz para Grotowski no se podía poner en la máscara, se debía encontrar la propia voz natural, no emitir sonidos como un cantante que hace escalas, no, sino lograr hacer actos vocales en el curso de los ejercicios. Utilizar la voz para construir una campana, envolver un objeto con la voz, hacer entrar la voz en contacto con los objetos, pues, de manera imaginaria, de modo que la misma voz sea proyectada de manera distinta hacia el exterior. La posición del cuerpo, de la columna vertebral, hace variar la emisión vocal y la respiración también afecta la voz. Grotowski hacía practicar la respiración llamada total, que es la respiración que se da en dos partes, la parte superior del tórax más el abdomen simultáneamente. La llamada respiración total. Y, salvo en determinadas posturas contorsionadas, exigían otro modo de respiración. Bueno, todo esto contribuía al Hatha Yoga y la técnica china. A esto se añadían ejercicios de relajación muscular que facilitaban la abertura del diafragma. Entonces así la voz adquiría una gran tesitura, una amplia tesitura y producía un abanico de un diverso universo de sonidos desacostumbrados, sonidos extracotidianos, sonidos desacostumbrados. Esta riqueza de recursos vocales era abundantemente explotada en los espectáculos grotowskianos. Las frases eran emitidas como
oleadas respiratorias y al igual que los gestos se organizaban en una partitura para el actor que era al mismo tiempo la portadora o el portador de sentidos y de elementos musicales. Cero, cero conceptualización de orquestación musical, de composición musical, cero. La tonalidad, la tonalidad de las voces humanas eran o las que creaban la musicalidad del espectáculo y las que organizaban el espectáculo sonoro. Conviene aquí también subrayar que había un retorno a la preocupación por la dicción mediante diferentes tipos de dicción. Cuando el actor no utiliza más que un tipo de dicción, siempre idéntico. Porque por lo general eso es lo que hace un actor, utilizar un solo tipo de dicción y que siempre es como el mismo. Entonces, aquí el actor grotowskiano subrayaba, parodiaba, exteriorizaba los motivos interiores y las frases psíquicas del personaje. O sea, develaba el papel. Las frases estaban como esculpidas, como en relieve, con rupturas bruscas. Ningún monólogo conservaba su continuidad, como una especie de letanía o de rezo. No, no. Sí, como un monólogo elegíaco. Ningún monólogo conservaba ese tipo de continuidad. La interpretación vocal estaba hecha de líneas deliberadamente quebradas, en las cuales se insertaba a veces como un canto plano. Y de manera inmediata se parodiaba, de acuerdo con esta dialéctica de burla y apoteosis de la que tanto hablaba el crítico polaco Kudlinski cuando se refería a ese manejo de la voz. La parodia, eh, la dialéctica de la burla y la apoteosis. La interpretación vocal y la gestual no corrían siempre parejas, no. Decía que ambas interpretaciones, tanto la vocal y la gestual, no se daban parejas forzosamente o simultáneas. Ambas podían contradecirse, como disociarse, al igual que el gesto del brazo puede contradecir el de la pierna o adoptar como otro ritmo, que conocemos ahora muy coloquialmente como la disociación o la descoordinación vocal y física. Grotowski rehuía lo evidente, lo trivial, lo inmediatamente comprensible. Él siempre quería mostrar el lado desconocido de las cosas y por esto no vacilaba en oponerse rotundamente a las concepciones maquinales. Desarticulaba el tempo, iba a contracorriente, insertaba un supertexto en el texto, procediendo a través de la técnica de las asociaciones. Hay algunos elementos o temas o parámetros o aspectos de toda la propuesta grotowskiana que tienen que ver con, de manera pues seguida, pero vamos a dejar aquí la reflexión, que tienen que ver con las asociaciones que hace el actor, con la elaboración de los signos, con lo que se llama la voluntad de burla, con la noción de compañero y cómo se llegó a Grotowski o a su teatro laboratorio desde una formación tradicional o su relación con Stanislavski. Y pues por último, la relación con el espectador. Pero por hoy vamos a dejar. Espero que estos temas se toquen en un próximo encuentro, en una próxima charla. Muchas gracias.